que tengo que acompañar. Por la institucionalidad, por el riesgo que esto implica. Mi corazón dice otra cosa. Y no creo que esto sea el motivo para poner en riesgo el país, la gobernabilidad, la paz social. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos, el compañero de fórmula, hasta el 2011, con la actual presidenta de los argentinos. Yo creo que la presidenta de los argentinos me va a entender, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Bueno, hacíamos un poquito de historia, recordábamos que hace una década un comprovinciano nuestro emitía su voto no positivo. Y viste que hay una serie de gente de la mesa de enlace, llamada por aquel entonces, que festejan estos 10 años. Sí. Entonces nosotros queríamos saber un poco con alguien que esté más cerca de estos conocimientos, ¿cómo sería la Argentina de hoy si la 125 se hubiera aprobado? ¿Cómo serían las finanzas argentinas hoy que estamos... La finanza del Estado Nacional. Que estamos complicaditos. Y sí, debemos un poquito, tenemos algunas historias. Y quien nos lo va a explicar seguramente con una claridad meridiana es el jefe de la sección económica de Página 12, Alfredo Zayat. Alfredo, buen día. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, seguramente vos escuchaste y en tu memoria se reflejaban y se recreaban historias de esta actitud del entonces vicepresidente comprovinciano nuestro, Julio Cobos, que emitía su voto no positivo. Sí. En aquel entonces creo que la famosa 125 llevaba las retenciones al 40%, ¿estoy bien? Sí, la subió un poquito porque había llegado a precios máximos el precio de la soja. Después empezó a bajar, ¿no? El precio de la soja. Ajá. ¿Qué hubiera pasado, cómo hubiéramos visto el país hoy si eso que le hubiera permitido recaudar al Estado, optimizar su recaudación y volcarlo obviamente en obras o en lo que deseara? O sea, si el voto hubiera sido positivo, ¿cómo veías vos que pasaba esto? Después vamos a hacer el análisis político, ¿no? Porque realmente... Sí. Sí, no, el análisis contrafáctico, ¿qué hubiese pasado? Digamos, si lo aislás del tema político y mediático y por consiguiente de disputa de poder, podés hacer un trayecto económico. Lo que sucede es que ahí, la verdad, ya no se estaba discutiendo solamente el tema de recursos del Estado. No, sin duda. Estaba discutiendo otra cosa. En realidad lo que se estaba discutiendo era voltear a un gobierno recién elegido. Entonces, pero en términos económicos yo creo que le hubiese dado un poquito más de orden a un sector que está dominado por el complejo agroexportador y los grandes propietarios de tierra. Los pequeños productores, los pequeños y medianos se hubiesen beneficiado, aunque estuviesen con una tasa inicial de retenciones más elevadas, pero lo cierto es que después la soja y el resto de los precios
los principales cultivos empezó a bajar porque se precipitó la crisis internacional. Entonces las retenciones también hubiesen bajado. Vos sabés que al no estar las retenciones móviles, en última instancia, hasta en ese momento de crisis, benefició al fisco, benefició las cuentas públicas, porque se mantuvieron en niveles más elevados que si se hubiese aplicado las retenciones móviles. El pequeño y mediano productor se hubiese beneficiado porque estaban segmentadas, pero bueno, era un paso, tampoco era la medida de la revolución social y económica. La verdad que es eso, era un paso muy importante, digamos, lo que te faltaba y falta es una mayor fiscalización, si querés, control, fiscalización, administración de todo el comercio exterior, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya de otro escenario que no es el actual, ¿no? Seguramente. Ahora, estaban muy jugados, vos lo acabás de definir como una actitud hasta golpista de la mesa de enlace y compañía, ¿no? Sí, no era, digamos, sí, pero era la mesa de enlace, más sectores de la derecha, más grupos mediáticos, más grupos que añoraban y reivindicaban la dictadura militar. Entonces era todo un combo, digamos. Recordemos la conversación que tuvo Violcati con Grondona en programa de televisión, donde ahí vos mencionabas a Cobos. En ese momento Cobos era la gran estrella del firmamento político, hoy es un oscuro senador, ¿no? Y en ese momento pensaba que renunciaba a Cristina, subía a Cobos, o incluso era el gran candidato para el 2011. De la derecha. Exacto. Sí. Sí, no hay que avisarle a Macri los antecedentes de los vicemendocinos, ¿no? Porque dicen que Cornejo quiere ser. No hay que decirle que eso traicionan seguro. Bueno, han hecho un culto de eso. Alfredo, ya que te tenemos ministros que manejan la economía nacional, por todos lados le saltan las offshore, se reconoce un accionista, en un marco de endeudamiento con la visita de la presidenta del Fondo Monetario en un par de días, endeudadísimos. ¿Cómo ves esto de la economía nacional en este cuadro de situación hoy 2018? Bueno, la verdad bastante inquietante, pero ya no solamente por lo que puedo hacer, si querés, un análisis crítico de lo que es un gobierno de derecha, sino que ya lo plantean hasta el propio sistema financiero internacional, que ya no le presta más a la Argentina. Y por eso, digamos, han disfrazado lo que fue el viaje del ministro de la Deuda, que en el organigrama oficial figura como el ministro de Finanzas, Luis Caputo, a Nueva York, diciendo que él fue a decirle que no va a colocar más deuda en el mercado internacional y que va a colocar deuda en el mercado local. En realidad fue allá a tantear a ver cómo está el panorama, y le dijeron: acá no vengas a pedir más, ya pediste demasiado. ¿Y en el mercado local dónde se fondea el gobierno? ¿En ANSES? En todos lados. Digamos, también el mercado financiero sale, claro, y lo coloca, y los bancos locales e inversores compran los bonos. Pero lo cierto es que hoy la Argentina, después de un poquito más de 2 años de colocar deuda en una forma vertiginosa, lo último fue a mediados de enero, 9.000 millones de dólares, ya hoy no puede seguir colocando deuda al mercado internacional. Por ahí más adelante se abre, pero hoy no puede. Y esto es oficial. En la cara en Nueva York sus ex socios y amigos del sistema financiero internacional, a Luis Caputo. ¿Y en el corto plazo esto puede significar algún problema de ahogo financiero del gobierno nacional? No necesariamente, no, porque tiene margen para seguir colocando deuda en el mercado local,
como antes mencionaron, está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay más de 60.000 millones de dólares en el Banco Central. Acá tiene todavía margen. Ahora, para hablar en términos, para que lo entendamos los que andamos de a pie, antes le pedía al banco para pagar la tarjeta, ahora agarro los ahorros que tenía para pagar la tarjeta, sigo generándome deuda, ¿no? ¿Cuál es el aguante de la bolsa estatal? Bueno, no sé cuánto es el aguante, lo cierto es que hoy lo tienen. Hoy lo tienen. Digamos, si vos me decís cuál es el desenlace en el mediano y largo plazo, eso ya se conoce, no es un misterio, porque la Argentina estas experiencias ya las ha transitado en 2 oportunidades. Sí. Entonces, este punto, que es, bueno, cuánto y cuánto más, la verdad que no sé. Lo cierto es que esto lo dicen no solamente heterodoxos, lo dicen ortodoxos, lo dicen conservadores, lo dicen economistas locales, lo dicen economistas internacionales, del exterior, digo. O sea que eso ya se sabe. Pero bueno, todavía, como te decía, digamos, en general siempre cuando hago este tipo de descripción rápidamente decís, bueno, ¿cuánto es? Ya se cae. No es así, digamos. Lo cierto es que es un proceso que termina mal y afectando fundamentalmente a los sectores populares. Esto es un punto central cuando se desatan las crisis que ya se conocen por el sector externo y por un endeudamiento irresponsable como el del gobierno de Macri. O sea que siempre la vamos a pagar los mismos. Ahora, las historias por ahí no se repiten. Yo me estoy refiriendo al corralito, a esas cosas. A lo mejor hay otras salidas, se inventa otra cosa. ¿Viste? No, bueno, los desenlaces de las crisis no son necesariamente iguales. Y la verdad que tampoco hay margen para lo del corralito, porque ahí vos lo que tenías era un tipo de cambio fijo. Encorsetado. Y un sistema financiero muy dolarizado, más del 50%, mejor dicho, el 70% de los depósitos y de los créditos estaban dolarizados y hoy no, hoy están especificados y tenés un tipo de cambio no libre, no fijo. Entonces, tiene, si querés, a veces siempre se asocia a la última crisis, ¿no? La del 2001. Sí. Yo creo que tiene más componentes de lo que fue la crisis del 82 y del 89. En el 81-82 fue el estallido de la tablita cambiaria y en el 89 fue desequilibrio fiscal y el endeudamiento que ya era impagable y bueno, con el desenlace ya conocido. La inflación sería como agregarle un poquito de nafta a esta hoguera que estás contando. Y se retroalimenta con el aumento de tarifa, de servicio. La inflación es la herramienta que tiene hoy, si querés, el mundo del capital y que está representado obviamente en el gobierno de Macri, para redefinir una pauta de redistribución regresiva del ingreso. O sea, esto es lo que ellos definen como gradualismo. En vez de hacer lo que hizo de la Rúa, de hacer descuento de sueldo del 13%, dejémonos joder, dejar crecer la inflación y los sueldos que vayan un poquito más abajo que eso, de modo tal que en el mediano plazo el efecto es el mismo. Exactamente, así es. Y en una forma más perdurable, ¿no? Claro. Ese 13% de un saque. Aunque a los jubilados también les redujeron sus ingresos. Por eso, yo creo que ese es el combo principal. En última instancia, el bloque de poder en Argentina a lo que aspira es eso, ¿no? Y el gobierno lo va implementando, ¿no? Pero, a ver, esto está enmarcado dentro de esta cuestión cuasi ideológica que ellos esgrimen, de que bajando el costo salarial aumentan las exportaciones. Cuando uno mide los saldos de la balanza de la balanza comercial, dice otra cosa. Los resultados van diciendo, o sea, bajan los costos salariales, como le dicen ellos, ¿sí? Y no se exporta un mango más, al contrario, se exporta menos. Es que la discusión pasa por otro lado. Me parece que eso sirve solamente, son
discusiones o presentaciones o marcos discursivos para confundir el objetivo principal, que es el que antes mencionábamos. La baja de los costos en última instancia es para garantizar una mayor tasa de ganancia para las empresas o para el sector del capital, y por consiguiente redefinir esa redistribución regresiva del ingreso. No porque bajen los costos van a exportar más o van a fomentar la inversión extranjera. Claro, exactamente. Alfredo, yo sospecho que vos sos uno de los economistas que entiende la economía a partir de decisiones políticas. Vos que seguramente cuando hablamos de Caputo, de Duhovne, de toda gente que conocés por su historia, son hasta medios caprichosos. O sea, esto es, yo te voy a acompañar hasta el cementerio y quiero entrar con vos. ¿Pero por qué decís? Porque se obstinan en seguir pregonando esto que nos lleva al precipicio. No, bueno, el precipicio para nosotros, no para ellos. Para ellos es un gran negocio. Y es parte, representan y dan cuenta de los intereses propios y a quienes representan. En última instancia, la verdad que uno no puede decir que ha fracasado y que fracasa el gobierno de Macri. Digamos, si vos definís cuáles son sus objetivos, es un éxito. Que no fracasa. Es un éxito. Entonces, claro, viste que en general dice, bueno, ¿qué puntaje le das al gobierno? Y bueno, depende de qué lado te pongas. Claro. Como la derecha te diría un 10. Claro. Para los sectores populares un 0. Entonces, depende de qué lado te pongas en esa definición. Y la última, viste que hubo reunión de la Mesa Nacional del PRO, convención, no sé cuál es el cuerpo que regula el partido. Hablan ya de la reelección. ¿Esto cómo impacta esa decisión en los sectores económicos? Mira, yo creo que ahí, y me meto en un terreno que ahí soy más observador, pero bueno, estoy en este tema. Más político, dale nomás. No, claro. Yo creo que, por un lado, han adelantado el lanzamiento electoral porque ha caído la imagen de Macri, entonces Viene cayendo a razón de 8 o 10 puntos por mes. Me decía alguien que hizo... No, pero se estancó, pues si el ritmo va a ser 0. Pero, no, está bien, en 38, 35. Claro, sí. Claro. Según el último dato que vi es 39. Claro. Y calculá que después de las elecciones de octubre estaba cerca del 55. Decía, no, eso es las encuestas, qué sé yo, ese es otro capítulo, que le creemos o no a las encuestas. Sí. Pero digamos, ellos lo creen, o sea que yo creo que también esto es un poco para blindar un poco a Macri, ¿no? Y que no se convierta en un presidente débil de acá hasta que termine. Y apostando a una recuperación de la imagen a partir después del Mundial, ¿no? Donde aparte va a cambiar la lógica van a repetir el mismo esquema del 2017, ¿no? Que es lo mismo que hacían en la ciudad de Buenos Aires. En los años pares pasaban todas las medidas antipáticas y hacían parte de lo que uno puede decir el ajuste fiscal o frenaban el gasto, y después, ya lanzada la campaña electoral, empiezan a impulsar obras públicas, que son obras públicas que se ven, digamos, no son obras públicas de infraestructura que no se vean. Sí, es como acá en Mendoza lo que se está haciendo mucho eso, que es la cosmética urbana, por llamarlo de exactamente, lo resumiste bien eso, cosmética urbana. Entonces, esto es lo que se va a ver después ya del Mundial, y empiezan a aceitarlo, y lo que va a ser todo el 2019. Es una fórmula que le ha funcionado muy bien, ha sido exitosa en la ciudad de Buenos Aires, y por lo pronto en los primeros 2 años. Vamos a ver si sigue funcionando en el 2019. Vos sabés que funciona desde antes que fuera jefe de gobierno, ya cuando habilitaba los palcos de la cancha de Boca, y bueno, que era cosmética.
Y bueno, pero es un poco, esa es la lógica, no va a cambiar, digamos, es lo que saben hacer y le ha dado buenos resultados. Le ha dado buenos resultados. Pero lo que también es cierto es que no todos, digamos, en algún momento se agota, esto es lo que quiere decir. Claro. No sé cuándo, pero en algún momento se agota. Alfredo, sí, Ale. No, yo una cortita. Le iba a decir que, digo, ya que nos hemos ido un poquito hacia el campo de la política y que se empieza a armar a nivel nacional, y uno lo empezó a ver ya en la última marcha, con la reforma previsional, se repitió con la marcha de la CGT, donde a pesar de todo el esfuerzo que hizo el gobierno para personalizar la marcha en la persona de Moyano, valga la redundancia, con todas las resistencias que a veces genera Moyano, empieza a surgir una corriente opositora donde pareciera que algunos están dispuestos a deponer actitudes personales para sumar un proyecto conjunto, como lo del UMED, como lo que se va a hacer este fin de semana en La Pedrera, en San Luis, con la reunión de dirigentes de lo más variopinto de la corriente nacional y popular. ¿Cómo se ve esto desde los sectores económicos? Y depende, digamos, obviamente que no va a querer, digamos, los sectores económicos más concentrados no quieren un regreso del peronismo en el 2019. Si es así, me lo preguntás, si ese es el sentido de la pregunta. Lo que sí es que hay que ver la evolución económica. Digamos, la verdad que hoy la variable política va a estar definida mucho por la situación económica. Obviamente si se desmadra esto, digamos, el poder económico va a querer al menos un peronismo dócil que pueda administrar la cuestión económica. Pero bueno, yo pienso que está bueno que haya una redefinición del espacio opositor. Vamos a ver cómo anda, cómo caminan. No es fácil. Pero bueno, obviamente todos estamos atravesados por la víscera más sensible que tenemos, que es el bolsillo. Generalmente por ahí termina definiendo cosas. Yo tampoco quiero un peronismo muy domesticado, ¿no? Por eso, hay que ver. No sé, digamos, sería un comentario de café lo mío, porque tampoco estoy muy metido en las logias. Lo leo como lo leen ustedes, pero cuáles son algunas fuerzas subterráneas alrededor de esa alianza, la verdad que la desconozco. Alfredo, agradecerte infinitamente los minutos. Ya has estado por esta casa y sabés que sigue siendo tu casa cuando pases por Mendoza. Y dale, somos prudentes en las molestias que te ocasionamos, así que en un par de meses te vamos a probar de nuevo. Dale, un abrazo grande para ustedes. Alfredo, un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, era Alfredo Zayat, el jefe de la sección de Economía. Bueno, hay un par de cosas que te queremos aprovechar, ya que has tenido la deferencia de atendernos. Una tiene que ver que mañana creo que haces una disertación en el Centro Cooperativo respecto de los 10 años de la década de la 125. Sí, efectivamente, la verdad que hay varios momentos, digamos, ¿no?, en donde se intenta, que he escuchado durante estos días, distintas reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con la resolución 125, con lo que sucedió en ese debate durante casi 4 meses en la Argentina. Bueno, y vamos a dar nuestra mirada, ¿no? Yo sigo reivindicando la mirada de un gobierno democrático que intentó apropiarse de alguna manera de parte de la renta extraordinaria, agraria que existía en ese momento, y distribuirla en el conjunto de los argentinos. Y el conflicto fue dado por ese intento, ¿no? Intento, sin ninguna duda, de un intento que tenía que ver con eso, ¿no? Con tratar de ver de qué manera se podía generar una situación en donde la renta agraria no quedase solamente en manos de quienes son los dueños de los campos, sino que pudiese ser
distribuida, entendida como un bien del conjunto de los argentinos. Bueno, se dio una disputa entre ese gobierno elegido democráticamente y las patronales agropecuarias que defendían su propio interés, a un gobierno que defendía el interés de todos contra las patronales que defendían el interés de algunos pocos, aunque en el medio del debate parecía que fuese distinto, ¿no? Parecía que los que defendíamos un interés sectorial éramos nosotros y las patronales agropecuarias defendían el interés de los argentinos, ¿no? ¿Se acuerdan aquella consigna? Totalmente. El campo somos todos. Sí. Bueno. Ahora, en realidad la oposición de aquel entonces, recién hablamos con Alfredo Zayat de Página 12 y hasta era destituyente la historia. Sí, digamos que hoy, visto retrospectivamente, fue el primer intento de lo que después le hicieron a Dilma en Brasil. Digamos, fue un intento bien destituyente, digamos. La idea era dejarlo a Cobos de pasarlo que fuera presidente. Bueno, porque lo que sucedió claramente fue que detrás del reclamo sectorial, por decirlo de alguna manera, de las patronales agropecuarias, se agruparon todos los sectores políticos y no políticos opositores para tratar de desestabilizar, de deslegitimar, de desgastar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Gobierno que había asumido hacía 3 meses. Sí. No, el 10 de diciembre del 2007, y el conflicto empieza alrededor del 9, 10 de diciembre, 9, 10, 11 de marzo del 2008. 3 meses tenía de gobierno y se desató una fenomenal operación en contra del gobierno de Cristina, ¿no? Bueno, sin duda que eso fue así y que fueron momentos muy tensos, ¿no? Momentos muy tensos que tuvieron diferentes etapas, ¿no? A mí me agredieron en varias oportunidades, 2 veces fueron a mi casa, después en la campaña electoral del 2009, en 3 oportunidades, en Venado Tuerto, en Reconquista, en Laguna Paiva también me agredieron. El nivel de violencia ejercido por quienes llevaban adelante la protesta fue un nivel de violencia inusitado, ¿no? Y así como vale la pena destacar eso, también vale la pena destacar que durante 4 meses en donde tuvimos las rutas cortadas, tuvimos desabastecimiento, algunos que se apropiaron de las rutas y que te decían vos pasás y el otro no pasa, además, a pesar de todo eso, el gobierno de Cristina nunca reprimió ni nunca tomó ninguna decisión de esa característica. Sí, hoy la resolución hubiera sido otra y cruenta. Sí. Hola. No, si hubiesen estado esto en el gobierno, no te preocupes, digamos, ¿no? Sí, si van y sacan 10 mapuches a los tiros, imagínate entonces. Agustín, esto es historia, reciente, pero es historia. Nosotros te queríamos llevar sobre todo al encuentro de la Pedriera en San Luis, que lo hemos bautizado, creo, con el espíritu de la UMET. ¿Estamos bien al decirlo así? Sí, me parece que el espíritu es el espíritu de aportar a la construcción de la unidad, ¿no? Yo creo que ese sin duda es el camino, ¿no? Ver de qué manera nosotros podemos generar condiciones que vayan haciendo un aporte a la construcción del escenario de unidad opositora. Yo creo que lo novedoso, lo más importante que pasó en estos meses en la Argentina y que pasó en el campo de la oposición es que todos los sectores políticos opositores, todos los partidos políticos opositores están hoy, tienen en su agenda la construcción de la unidad. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero me parece que ese debate está presente y yo creo que eso es claramente valioso, ¿no? Eso es valioso y es alentador en la mirada de acá al futuro. Está claro que la dispersión opositora, el único que la celebra es el presidente Macri. Está claro además que nosotros que Cambiemos es una coalición de partidos, y que el escenario político hacia el futuro pareciese ser un escenario donde predominen las coaliciones o las alianzas entre distintos espacios políticos. Bueno,
Me parece que nosotros no lo podemos dejar de tener en cuenta en esta etapa. A nosotros como gente del interior hay dos cosas que nos parecen muy auspiciosas. Una, que se realice en el interior del país. Y la segunda, que la convocatoria es lo suficientemente amplia como para que participe la militancia. ¿Esto es así, Agustín? Sí, la convocatoria es una especie de autoconvocatoria, si bien hay toda una parte organizativa que llevan adelante los compañeros de San Luis, ¿no? Pero sí está abierto absolutamente a todos aquellos compañeros que quieran ir y participar de las comisiones y debatir y escuchar lo que se pongan. Me parece que eso está absolutamente abierto y está bueno que los compañeros que puedan asistir, que puedan concurrir, lo hagan. No, yo creo que eso está bien que sea así. ¿Y qué expectativa tenés frente a esta situación después de haber pasado por la primera de la UMED, no? La expectativa es que el proceso de construcción de la unidad cada vez sea más amplio, cada vez se sientan dirigentes políticos más convocados para aportar para esta construcción. Me parece que lo de la UMED fue un aporte, después vino el 21F, que también tuvo un escenario unitario entre distintas corrientes sindicales que antes no estaban juntas, que ahora están juntas. Ahora aparece esto de San Luis y seguramente seguirán apareciendo distintos escenarios en distintos lugares que tienen que ver fundamentalmente con esto. Nosotros, los compañeros que organizamos los MES, tenemos una agenda de visitas al interior, de compañeros que nos están hablando y nos están pidiendo para que vayamos, así que seguramente... Mendoza está en la agenda, sabemos. Es ir aportando a esa construcción, más allá de que si el paso es pequeño o el paso es grande, ¿no? Yo creo que el camino tiene que ser fundamentalmente este, ¿no? Agustín, una cortita. Tiene que ver con algunos intentos que está haciendo, digamos, al incorporar algunos temas en la agenda que son polémicos y que en realidad tienden a generar cuñas dentro del peronismo en general. Se evalúa como un intento del macrismo de impedir este marco de unidad que se está dando. Hola. Hola, sí, te escucho. Digo que la incorporación o la instalación de algunos temas en la agenda política que tienden a dos acciones, por lo menos así lo evaluamos la semana pasada. Primero, se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo la degradación de la figura de Francisco, que hoy es la única figura internacional que se opone al capitalismo salvaje. Y segundo, ir generando cuñas dentro del movimiento nacional para que no nos juntemos. Digo, esto se está evaluando dentro de los compañeros que componen esa mesa. ¿Cómo sortear esta agenda que nos propone el gobierno? ¿Vos te referías a la cuestión del aborto, por ejemplo? Por ejemplo, que son cosas que nos dividen y que muchas veces no tienen que ver con el proyecto de fondo, ¿sí? Más allá de que unos pueden estar a favor, otros en contra y todos con sus razones. Claro. Bueno, pero yo creo que hay que tener inteligencia para sortear el momento, ¿no? La cuestión del aborto nos dividía, estuviese en debate o no estuviese en debate. Yo no hablo de división, sino hablo de miradas distintas, ¿no? Seguro. En esa cuestión, en esa mirada hay una mirada de salud pública, una cuestión de salud pública, hay compañeras que plantean el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, y después también hay convicciones religiosas muy profundas que tienen que ser respetadas absolutamente todas, ¿no? Yo creo que si llevamos adelante el debate con respeto, sin descalificaciones, sin fanatismo, por decirlo de alguna manera, me parece que hacia el campo nacional y popular no le va a generar ninguna lesión. Ahora, después está claramente la intencionalidad del gobierno, ¿no? El gobierno tiene una intencionalidad, y la intencionalidad ha sido tratar de construir una agenda que lo aleje de las cuestiones sociales y económicas, porque las cuestiones sociales y económicas no tienen ninguna buena noticia para dar.
yo creo que esa es una estrategia política de patas cortas. Sí. Que vos podés estar a favor del aborto, podés discutir el aborto, pero después llega a tu casa y la boleta de luz sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Y entonces me parece que ahí es donde tenemos que seguir poniendo hincapié, pero yo creo que lo vamos a poder pasar el debate sin ningún tipo de inconvenientes, y creo que era un debate que en algún momento la sociedad argentina se tenía que dar, y bueno, y esta es mi mirada, ¿no? Pero vuelvo a decir, al menos hacia el interior de nuestro bloque, que tenemos posiciones distintas entre distintos compañeros y todas muy razonables y respetadas, el debate hasta ahora ha sido muy respetuoso. Bien. Agustín, la marcha del 8 arranca con otra intentona de fijar en la agenda por parte del gobierno temas que nos separen. O sea, acá hubo gente de sectores muy feministas que acompañaron la marcha y otros más nacional y popular. La marcha terminaba en la Casa de Gobierno. La gente afín al radicalismo y pro que gobierna Mendoza, como ser Franja Morada y eso, no llega a la Casa de Gobierno. Pero fíjate que ellos, con alguna dosis de inteligencia, ahora pretenden mentirosamente aparecer como progresistas, porque aportan a la causa del feminismo, vamos a tener abogados para la violencia de género, nos vamos a ocupar. ¿Cómo resolvemos eso? Que en definitiva también es una bombita de humo, ¿no? Sí, bueno, esto es así. Lo que yo quiero decir que es nosotros hemos sido el espacio político que más ha sostenido fundamentalmente la política de género, ¿no? Nosotros promulgamos la ley de repudio contra toda violencia contra la mujer, promulgamos la ley de trata, nosotros impulsamos que el femicidio sea considerado un delito autónomo dentro del Código Penal, nosotros derogamos la figura del avenimiento, por el cual se podían excusar las situaciones de femicidio. Así que nosotros tuvimos un programa nacional de política de salud sexual y reproductiva. Nosotros fuimos impulsores de que todos tuviesen acceso a medicamentos en el caso de enfermedades infectocontagiosas como el HIV. Bueno, la verdad que hemos tenido una política enorme en ese sentido. Promulgamos una ley de educación sexual, así que obviamente que no nos podemos dejar, no corresponde que nosotros ingresemos a este debate te corresponde que ingresemos al debate sin culpa, con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien durante todo este tiempo. Esto es claramente así. Y si hay alguno cuyo posicionamiento hoy es especulativo, bueno, yo creo que la sociedad rápidamente se va a dar cuenta de quiénes son los que especulan electoralmente con algún posicionamiento que aquellos que realmente han defendido determinadas causas durante tanto tiempo. Agustín, la última de mi parte. ¿Hay muchas solicitudes de ingreso al bloque de algunos diputados cercanos o todavía no? No, en realidad tampoco hay una política, ¿no? Nosotros en realidad los diputados más cercanos lo que tenemos es una mirada de decir, bueno, en algún momento podamos construir interbloques, podamos hacer acciones coordinadas. Bueno, la verdad es que con muchos diputados que tienen monobloque, por ejemplo, bueno, ahí en Mendoza con el Omar Félix, que tiene un monobloque, nosotros tenemos una excelente relación, en general coordinamos los momentos en que votamos, y con otros diputados también que tienen monobloques, eso lo hacemos permanentemente. Pero bueno, me parece que estamos ahora en esta etapa de tratar de coordinar con todos los sectores de la oposición, ¿no? Con todos los sectores de la oposición para ofrecerle una representación institucional opositora importante al gobierno. Y la última, contanos e invitanos a los mendocinos, acá te escuchan muchos compañeros. Gracias por los conceptos en tus charlas con Guillermo Carmona respecto nuestro.
Eso, muchas gracias. Bueno. Contanos cómo es la agenda de La Pedrera. Viernes, ¿a qué hora empieza? El viernes empieza al mediodía y después con una especie de acto inaugural y después el viernes a la tarde y sábado hay reuniones de comisiones de distintos tipos de comisiones donde son abiertas, donde puede participar el que quiera, y sobre el final de la tarde se le dan las conclusiones de cada una de estas comisiones. La única obligación es ser argentino y tener la voluntad de participar. El latinoamericano también puede participar. ¡Qué grande! Muy bien ahí. ¡Qué grande! Así que sin ningún tipo de problema, es absolutamente abierto. Es cierto que tiene una impronta muy peronista, pero está abierto a aquellos compositores que no sean peronistas. La idea es debatir y charlar entre todos cuáles son las cuestiones que podemos llevar adelante, ¿no? Agustín, seguramente nos vamos a ver seguramente el viernes, Dios mediante. Bueno, listo, les dejo un gran abrazo a todos. Un abrazo grande, gracias por los minutos. Un abrazo grande, compañero. Bueno, gracias. Agustín Chivo Rossi, ahora lo decimos con alguna dosis de... Bueno, Ernesto. Mañana en el Centro Cultural de la Cooperación se va a realizar una actividad con el Chivo Rossi, Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación, Javier Rodríguez, que estuvo en la Subsecretaría de Agricultura, quien les habla, por parte del Centro Cultural también, y Guillermo Martini, que era ex director del conocido Renatea, digamos. Sí. Se controlaba el trabajo agrario también entre sus actividades. Y bueno, la idea es hacer una reflexión sobre lo que pasó en aquel momento y cómo fue evolucionando en la actualidad, ¿no? Con el cambio de gobierno a partir de 2015. ¿Y cómo cambió en esta última década? En aquel entonces fue una situación, hablábamos con Alfredo Zayat más temprano y nos decía hasta destituyente el proyecto, ¿no? Sí, me parece que hubo un quiebre, ¿no? Más en el plano de los que en aquel momento ya estábamos como economistas, que no entendíamos la Argentina si no entendíamos el sector agropecuario. El problema en la Argentina se resolvió en el 76 a favor de los sectores concentrados del agro y principalmente de las industrias de alimentos y bebidas. Entonces, comprender eso, que no te lo enseñan en la universidad, requirió mucho tiempo de lecturas paralelas, ¿no? De historiadores, de gente que problematizaba de cuál era el devenir de esta estructura productiva argentina, como Marcelo Diaman, que era ingeniero, Eduardo Jorge, otro ingeniero, Adolfo Dorman, otro ingeniero de los primeros que planteaba que la industria argentina había nacido en 1920, o sea, debates que estaban por fuera de la universidad y que también daba cuenta del modelo institucional de profesionales que tenía el Estado, ¿no? Y que había modificado las carreras universitarias para los sectores no industriales, sino una economía de servicios. Por eso costó comprender el impacto, porque se le agregaba también el impacto sociológico a esto. La gran pregunta en el 2008 era cómo un trabajador del conurbano bonaerense que alquila una casa apoyaba y decía somos el campo. ¿Cuándo fue que un trabajador, un tornero, un metalúrgico podía sentirse un Biolcati, un Yambías, un Echeverre, ¿no? Actual ministro de Agroindustria? ¿Qué los equiparaba? Bueno, lo que los equiparaba era la construcción de la identidad nacional. Y por eso decimos que el triunfo del 76 de esta revancha clasista exacerba e impone una mentalidad de identidad nacional más cercana a los sectores exportadores, más cercana al interés foráneo, digamos, ¿no? Hacer lo que mejor sabemos hacer y
y la industria se la dejamos a los países centrales. Me parece que eso es lo que deja a las claras la 125 y que hoy vemos, y que después del 2008 notamos una vuelta a Arturo Jaureche, a Scalabrino Ortiz, una vuelta a Hernández Arregui, a John William Cook, a distintos autores que están, podríamos decir, prohibidos en la universidad porque se dicen que no son académicos. En definitiva, hoy mismo sigue siendo la discusión y los factores de poder económico de la oligarquía terrateniente es la que prevalece. Es más, ha tenido la sociedad rural históricas luchas con la Unión Industrial. Hoy, ¿cómo ves la situación, Ernesto? En virtud de esta disputa que vos planteás con mucho acierto y que es histórica en nuestro país. Claro, hay una conversación que no se termina de saldar, digamos. Los resultados igual los vemos a las claras. Entre 2008 y 2017, más o menos, con los datos que hay disponibles para el caso del trabajo, uno puede encontrar, 2008 y 2016, porque todavía en 2017 no salió el informe de trabajo del Ministerio. En ese periodo, solamente entre 2008 y 2015, se perdieron el 11% de los puestos de trabajo. O sea, en total se habían perdido más de 6.000 puestos de trabajo. Ahora, de todo ese periodo, entre 2008 y 2015, se perdió el 11%. En solo un año se perdió el 89% de esos 6.000 puestos de trabajo vinculados a los cultivos agrícolas. Entonces, estamos ante un modelo agrario, fundamentalmente exportador, y bajo en contratación de mano de obra. Cada vez más expulsivo de mano de obra, además, en virtud de la incorporación de tecnología. Exacto. Pero que además disputa políticamente. O sea, la región pampeana en la última elección logró subordinar a todas las demás regiones. Porque es donde en la región pampeana donde se concentra el 75% de las filiales y los bancos. ¿Se entiende? O sea, el sistema financiero está sobre la principal tierra y zona de producción. No le interesa al sistema financiero desarrollar la Patagonia, Cuyo, NEA, NOA. No, el sistema financiero está ahí para los negocios de la exportación del principal producto, que es los derivados de la soja, digamos, en este caso. Con todos los dramas que trae aparejado el cultivo de soja, ¿no? Que ya se ven. Y además se mantiene el control en las exportaciones de la principal empresa exportadora, que es Cargill. Sí. Que en aquel 2008, cuenta los Argenlic de O'Donnell, fue a la embajada norteamericana y pidió urgente intervención del embajador norteamericano en la relación con los Kirchner, porque en este momento, decían, en 2008, no los atienden, no tienen influencia. Cargill, ¿no?, empresa norteamericana emblemática, no tiene influencia sobre el círculo de los Kirchner, lo cual lo preocupaba porque esa resolución 125 cae sobre el exportador, no cae sobre el productor. Lo que hace el exportador es ajustar para abajo. Como pasa en todos los sectores económicos, los más grandes, cuando cae un impuesto, ajusta para abajo siempre. Claro. Entonces, este es el gran meollo en la Argentina, ¿no? Las empresas transnacionales que quieren industrializar nuestros recursos ante la disyuntiva de un Estado que planifica industrializar los recursos. Y ahí surge esta tensión, digamos, ¿no? Regulación sobre el mercado interno o libre mercado. Y lo que ha ganado a partir de 2015 ha sido justamente el libre mercado. A pesar de los serios problemas que tenemos para meter nuestro producto en el resto del mundo. Bueno, pero ahí es más impericia del gobierno al no tener una clara política exterior. Fíjense que Malcorra no logró grandes puntos en relación a su política exterior. La política exterior argentina es apertura al mundo cuando Unión Europea, Rusia,
y Estados Unidos están discutiendo la protección, y China hoy es el principal paladín del libre mercado. Entonces es no saber ubicarse en qué mundo estamos viviendo, pero eso no quiere decir que esto sea adrede, sino que el esquema de negocios es para un grupito de empresas vinculadas al comercio exterior. O sea, el gobierno está realizando eso. No le interesa mucho el desarrollo de las economías regionales, digamos, ¿no? No, es más, la ha castigado bastante. Sí, ahora, si tenemos en cuenta el aumento de las tarifas, sí, en muchos productos agroalimentarios que son intensivas en electricidad, ha impactado fuertemente y obviamente ha generado aumento de los costos fijos. Ernesto, esta puja esta tensión que se genera entre el desarrollo nacional y la industria primaria, o sea, es histórico que nosotros le mal vendíamos la lana a los ingleses e importábamos los casimires, para citarte uno de tantos ejemplos. ¿Cómo se rompe esta tensión? ¿Cómo le quebrás el espinazo a esta inercia con la que se maneja el sector agrario, que generalmente con gobiernos nuevos, sea del signo que fueren, ellos apuestan por una fuerte devaluación inicialmente, porque eso les permite mejorar su posición relativa en virtud de sus exportaciones? Pero alguna vez o se integran al país, o como dice acá con mucha precisión mi coequiper, que lo tengo enfrente mío, es hora que dejemos de repartir la renta y repartamos la riqueza. Sí, a ver, ¿cómo se soluciona esto? Ya en un momento se intentó, es poner al desarrollo los sectores siderúrgicos, metales, acero, aluminio. La industria de base. La industria de base, Sí. Y hacer lo que los ingleses llamaron y definieron, subordinar al sector agropecuario a los intereses de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que producir alimento barato. No les queda otro rol. Si hay algo para la exportación, se dará la exportación. Esto fue la gran pelea que tuvo David Ricardo allá por 1816, y le dijo a los terratenientes: o me bajan el precio del trigo o yo importo trigo. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Sí. Inglaterra hoy es una potencia militar que tiene el doble de presupuesto militar que Brasil, tiene colonia. Pensemos en que en todos los países donde se ha desarrollado la industria siempre hay una disputa, y es la de subordinar un sector a otro sector por una cuestión estratégica. Ricardo lo hacía porque sabía que el precio del alimento barato le daba al trabajador, sin tener que aumentarle los salarios, mayor poder adquisitivo en alimentos. Una vez que come, puede destinar parte de su salario al consumo de otros productos. Entonces, la lógica era muy simple. El tema es que había que resolver la disputa de una Inglaterra terrateniente, aristócrata, digamos, ¿no? Oligárquica. Y lo hizo. Bueno, pero lo hizo a fuerza de pelearse en el Parlamento, desregular algunos sectores. Digo, nosotros tenemos que hacer algo parecido con las especificidades que tiene la Argentina en su estructura, y pensando que la Argentina es mucho más extensa y tiene mucho más productos que lo que tuvo una isla mucho más pequeña que la provincia de Buenos Aires. Entonces tendríamos como todas las condiciones dadas. El tema es cómo hacemos que para que los intereses de la caña, del ajo, del tomate, la uva, de la lana, de la yerba mate, digamos, del tabaco, digamos, se conjuguen para, obviamente, tener un mercado interno fuerte, una industrialización, poder abastecer de alimento barato a la población argentina, y que tenga la posibilidad de comprar los productos que desarrolla la industria de base. En definitiva, tanto hemos postergado esto de industrializar nuestro país, que hoy creo que hasta el sector servicios está por encima de la construcción industrial, del proceso de desarrollo, ¿no? Industrial. O sea, sí, eso es el quiebre de los 70, digamos. Claro. ¿No? La industria empieza a pesar poco en el PBI y pasa a ser los productos, los servicios, digamos. En tal caso, servicios financieros, servicios de comercio, claro, servicios inmobiliarios.
lo que llaman en algunos lugares... ¿el tercer sector? No, sí, pero digo, bueno, recorriendo Centroamérica uno encuentra que así como ustedes ven Puerto Madero, Panamá es parecido. O sea, tiene una zona mirando allá al mar, ¿no? De edificios lujosos que son servicios inmobiliarios para que cuando llegue algún extranjero tenga la comodidad que tiene Nueva York. Ese es el gran desarrollo, digamos, ¿no? Y después lo que resta de Panamá es San Telmo, pero con un nivel de pobreza del 80%. Entonces, eso es a lo que apuntan, digamos, la Argentina. Un país que tiene edificios lujosos mirando el río, un sector muy chiquito y todo lo demás que se caiga, digamos, ¿no? Claro. Con la diferencia que somos un poquito más grandes que Panamá. Claro. O sea, lo que queda para atrás es mucho. Claro, exactamente. Queda una zona, pero ese es el otro aspecto, que es una zona desértica que se puede sembrar, cosechar y todo lo demás. Una zona despoblada, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Ernesto, cuando decidamos tomar el toro por las astas, te vamos a consultar a ver cómo atacamos al campo. No hay problema. Estamos trabajando con estudios sectoriales. Vamos a ir a Mendoza. Bueno, cuando vengas a Mendoza, sabé que esta es tu casa y tenés nuestros teléfonos privados para mandarnos los estudios y los vamos a ir difundiendo. Sí. Sobre todo cuando sean sectoriales de la vitivinicultura. Para nosotros... Justamente es ese sector. Para nosotros, yo te comento porque es la primera vez que hablamos con vos. Esta radio es una FM que está fundamental, es de compañeros y dirigida fundamentalmente para compañeros, más allá de que por ahí nos escucha algún que otro gorila, ¿sí? Pero para nosotros esto es una herramienta de difusión, por eso tenela en cuenta y tenela dentro de tu caja de herramientas. Y además tener presente que cuando hablamos de vitivinicultura, en lo personal la vida me dio la alegría de ser enólogo, pero además somos unos convencidos. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo muy similar al de la pampa húmeda. La única diferencia es que la vitivinicultura y la agroindustria le aportan al PBG solamente el 8 o el 9%. Claro. Quedó la historia de la vitivinicultura, que además está bastante transnacionalizada. Bastante. Bueno, esos son los grandes debates que tenemos que dar. Bueno, quedamos a tu disposición, Ernesto, para difundir tus informes. Buenísimo, les agradezco. Un abrazo grande. Hasta luego, compañero. Ernesto Mato, un personaje interesante, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay que hablar todos estos temas algún día. No habíamos hablado nunca con él. No habíamos hablado nunca. Son los pequeños lujos que nos damos. Bueno, así se va terminando, ¿no? ¿Todavía queda? No me des por... No haga la gran Torres. No, la gran Torres. De cortar así, después no. Vamos a hablar en unos minutitos con un señor que sabe mucho de encuestas y de números. Ah, bueno, ya sé de quién estamos es? hablando. Un amigo que siempre nos desburra en esos temas, ¿sí? Santiago Ale, creo. Yo creo que iba a decir Matías Ale. Santiago Ale. Santiago. Ahora lo vamos a llamar. Recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Hora. Es la hora 11. Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK. O en nuestra web, fmagora.com. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar con el conocedor de los humores populares, para mi gusto.
Santiago Ale, buen día. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Como siempre, un gusto escucharlos. No, un gusto es encontrarnos con material de tu trabajo y pedirte que nos lo cuentes, porque viste esto de que el 2019 existe, hay una reunión en San Luis el fin de semana que es importante, o sea, no está muerto quien pelea. Para nada, para nada. Cuente, Ahí cuente. se sigue. Siguiendo con los trabajos de nuestra consultora, para este año ahora les tocó el turno a la provincia. Sí, señor. En un contexto de conflicto docente y con nosotros pensábamos en la anterior entrevista que tuvimos con respecto a lo nacional, que recién para el mes de agosto podíamos empezar a hablar de ciertas y determinadas candidaturas. Bueno, se ve que para la fiesta de la Vendimia ya se sacaron las máscaras y varios se candidatean, por lo menos, ¿no? Ajá. Así que lo que adelanta un poco nuestro trabajo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los desenmascarados? Hicimos una lista con los candidatos solamente del oficialismo. En este caso ha sido Rodolfo Suárez, Enrique Baquié, Martín Kirchner, García Salazar, Julio Cobos y Omar de Marchi. Y la gestión provincial, que recoge una aceptación del 40% entre muy conforme y bastante conforme, y un 60% de rechazo, digamos, entre poco conforme y nada conforme en la gestión de gobierno. Y en este sentido, desde nuestra óptica, pensamos que es un premio un poco exagerado por parte de la ciudadanía darle 40 puntos de aceptación al gobierno provincial, ¿no? Pero bueno, esos son los números, así que son los números que por lo menos... ¿Qué es importante destacar que este estudio se terminó el día? El viernes último. O sea, es fresquito. Sí, de este fin de semana. Y respecto de las candidaturas del oficialismo, que obviamente... Aparece con porcentajes bajos, porque todavía no están instalados, porque la gente tampoco está muy metida en lo que podría llegar a ser una campaña electoral. La primera opción, o el más reconocido en las preferencias, salió Omar de Marchi, el actual intendente de Luján. Segundo aparece Julio Cobos, uno con 22 puntos y otro con 20. Ahora, eso es nivel de conocimiento, Santi. No, intención de voto. Intención de voto. Intención de voto. ¿Usted a quién consideraría un buen candidato para ser un buen gobernador de Mendoza? Ninguno de los que vos citaste, si me lo preguntás a mí, ¿eh? ¿Cómo? Ninguno de los que vos citaste, si me lo preguntás. ¿Cómo ninguno? No, de estos que vos me ofreciste recién, ninguno, para mí. Ah, no, claro, sí. Claro, está bien. Pero para la gente, con porcentajes bajos, vuelvo a reiterar, aparece Omar de Marchi con 22 y Cobo con 20. Ahora, es llamativo lo de Marchi, me parece, porque es un intendente de Luján, tiene, si bien es cierto, un conocimiento, debe tener un conocimiento importante, pero a ver, formalmente no está lanzado. Bueno, no hay... ninguno. No, hasta ahora ninguno ha manifestado abiertamente voy a ser candidato. Sí, algunos de la Vendimia, por eso te digo, en la Vendimia ya se bueno, pero hay algunos que, sin lanzarse oficialmente, hay unos ministros así muy corpulentos que han hecho casi todo lo que hacen los candidatos. Claro, exacto. Ahí tenemos, por ejemplo, Cobos con 20, lo que significa que Cobos sigue midiendo, aunque su estrella parece no brillar tanto como antes, ¿no? También hay mucho tiempo de permanencia en el escenario político, lo que también significa un desgaste. Ha sido más recordado por su traición y deslealtad al kirchnerismo que por su obra de gobierno. Pero es un tipo que sigue estando en las preferencias más o menos ahí de la gente. Y muy atrás aparece el actual intendente de Capital, Rodolfo Suárez, con el 8%, el exministro Baquié con 6%, el actual ministro Kirchner con 2% y Tadeo Salazar con el 0,9%. Lo de Tadeo García Salazar, la gente lo ve con poca experiencia, es mucho más difícil, me parece, la candidatura del actual intendente de Godoy Cruz, ¿no? Sí, que recién lleva medio periodo de intendente. Así que, pero lo medimos porque también era uno de los nombres que podía sonar, ¿no? Ahora, para echar mano a tu experiencia en el estudio de estos números, y yo te voy, metiéndome en tu laburo, te voy a circunscribir a De Marchi, Kirchner y
y el Rodi Suárez. Sí, me parece que en esos tres pasa por ahí, ¿no? Lo que pasa es que con De Marchi me parece que no es del círculo íntimo de Cornejo. Seguro. Que lo hace tal vez con tener menos posibilidades dentro de lo que sería la interna de Cambiemos, ¿no? Hacia afuera sí, se presenta como un intendente más o menos reconocido, tiene un alto grado de conocimiento, la gente lo ve, lo considera, pero me parece que en el círculo más íntimo que van a definir las candidaturas, las posibles candidaturas, me parece que juega con pocas posibilidades, ¿no? Habría que ver más adelante, ¿no? Sí, de todas formas me encantaría que se peleen fuerte y que vayan por un lado Kirchner y por otro lado De Marchi en las generales. Sí, eso sería bastante bueno. No, son escenarios posibles. Me parece que va a estar medio difícil, ¿no? Pero sí, se puede dar. ¿Y del PJ alguno se midió? No medimos ninguno del PJ. Lo que pasa es que el PJ se sigue en su camino, no de declive, pero tampoco se presenta ni se ve como una fuerza política que pueda mostrar algo, ¿no? Estamos deconstruyendo nuestro pasado para llegar a un peronismo unido, claro, Santiago. Exacto. Está en ese camino. Me parece que a nivel nacional se ve un poco más de actividad que a nivel provincial, ¿no? Sí. Sí. Acá creo que no falta mucho para que comience a moverse un poco el avispero, como dicen los muchachos. Sí, teniendo en cuenta que ya hay candidatos del oficialismo lanzados, ¿no? Si llegamos a agosto de este año, ya va a faltar un año para las PASO del 2019. Y ahí me parece que ya se va a abrir el año electoral casi por completo, ¿no? Claro, pero hay que aguantar una candidatura un año, ¿eh? Hay que aguantarla, sí, va a ser complicada, Bueno, esperemos entonces que el próximo trabajo, ¿cuál es? Así nos generamos de expectativas. El próximo trabajo va a ser más o menos para fines de abril, principio de mayo. Correcto. Para ir viendo más o menos el pulso nuevamente. Y te hago una pregunta, el miércoles 14 juega Boca con River, ¿tenemos números de eso? No tenemos números desde lo racional, pero sí tenemos números desde lo sentimental. Ajá. A ver, ¿cuáles son? Me parece que nosotros las gallinas podemos llegar a tener una alegría. Bueno, ha sido un gusto, Santiago, nos vemos. Nos vemos la próxima. Chao, mi hermano, gracias por todo. Hasta luego. Bueno, Santi, ahora en serio, gracias por todo y Ay, cortó. Se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio. Pero bueno, no van a tener ninguna alegría. Bueno, vamos a escuchar un chiquito de música y nos vamos. Y nos vamos, porque todo tiene un fin y nos vamos contentos. Transmite para toda la patria grande FM Ágora, la frecuencia militante. Entra a Google Play y baja nuestra aplicación FM Ágora. Seguinos en Facebook, Frecuencia Militante. En Twitter, @FM Ágora OK, o en nuestra web fmagora.com.